se va a hacer lo que son los procesos de refrigeración, que en este caso nos dice que el proceso de refrigeración son 4 etapas, que son la compresión, la condensación, la expansión y evaporación. Ok, esos procesos se llevan a cabo en el compresor, el condensador, la válvula de expansión y el evaporador respectivamente. Bueno, pues el proceso basa en la siguiente manera, el cual el fluido refrigerante entra en lo que es el compresor, para luego el compresor comprimir el gas, lo cual aumenta la presión y la temperatura el gas para luego pasar que el gas pase por el condensador, donde se intercambiará la temperatura con el ambiente y cambiando así su estado a líquido. Cambiando su estado a líquido. El líquido se expande por medio de la válvula de expansión, valga la redundancia, para luego llegar que el líquido se evapora en el evaporador y así haciendo un proceso de enfriamiento. Bueno, para pasarlo con los siguientes puntos, a ver, no tengo una pizarra que está. Bueno, el proceso de compresión nos dice que es el proceso, es una etapa fundamental en el ciclo de refrigeración debido a que aumenta la presión del fluido y la temperatura del refrigerante en estado gaseoso para que pueda liberar el calor absorbido en la etapa de evaporación, que es la siguiente. Este proceso ocurre con el compresor, que es considerado así como ahora sí, la parte fundamental como el cerebro o el corazón del sistema de refrigeración, como muestra en la imagen. Todo este fluido que entra al compresor entrará de manera fría para luego entrar a una temperatura caliente para así hacer el proceso. Bueno, como siguiente punto es el proceso de condensación. En este caso, la etapa clave del ciclo es que el refrigerante donde se refrigera, donde la refrigeración, donde el refrigerante libera el calor absorbido, lo cual cambia el estado de vapor a lo que es el líquido. Eh, este proceso ocurre debido a que el intercambiador de calor, como se muestra en la imagen, nos dice que el fluido va a pasar por el intercambiador o el serpentín, como lo conocemos, para transferir la energía térmica del refrigerante a lo que es el ambiente que nos encontramos, ¿no? Porque en lo que es el serpentín o el intercambiador, la temperatura es muy distinta a la que hay en el ambiente. Bueno, aquí nos dice, como la imagen nos muestra, el fluido entra como temperatura ambiente para luego, por medio de la presión, generarse un proceso de condensación, lo cual la temperatura cambiará. Bueno, como siguiente es el proceso de expansión, lo cual nos dice que es una etapa fundamental del ciclo de refrigeración, lo cual busca la compresión del vapor, donde el refrigerante experimenta la reducción y la presión de la temperatura antes de ingresar al evaporador. Este proceso ocurre en los dispositivos de expansión, que en este caso puede ser una válvula de expansión termostática, un tubo capilar o una válvula de expansión eléctrica, ¿no? Como se muestra en la imagen. El bulbo sensor de sobrecalentamiento se encuentra en la parte superior para luego pasar al elemento del poder, que es como una canasta, como una base, para que luego entre lo que es el líquido al igualador interno, el orificio que pasa donde pasará el refrigerante, luego para que tenga su salida, para que luego el resorte con el sobrecalentamiento comprima lo que es el vapor, ¿no? Para producir lo que es la expansión. Bueno, proceso de evaporación. Este proceso ahora sí es el último, debido a que eh, debido a que aquí en este caso ya la temperatura baja, es decir, por ejemplo, tenemos una temperatura que entra, que nosotros por lo regular estamos a 32, 34 grados por lo regular, cuando no hay ni mucho calor ni mucho frío. Pues en este proceso de evaporación, el líquido que entra, bueno, el fluido,
ya habrá pasado por sistema de compresión, evaporación y condensación. Ya para esto, ya el líquido, lo que es, ya va a entrar como refrigerante, para que en este caso el refrigerador o nevera o como lo conozcamos, la temperatura puede llegar a que unos 7 6 grados, 5 grados, en lo que es el refrigerador normal, bueno, el enfriador normal, para que luego en la nevera o en el congelador haya una temperatura de -0 grados, que vaya a ser -0 grados hasta, ok, 18 20 grados menos, ya donde se produce, que son, para eso lo usamos para la creación de hielos, la creación de de productos que necesitan así enfriarse de tal manera que se forme de un líquido a un estado sólido. Bueno, aquí como nos dice, el sistema de refrigeración es el proceso de evaporación que ocurre en lo que es el evaporador. Es un componente clave del ciclo de evaporación. Su función, como dijimos, es absorber el calor de los espacios en el que nos encontramos para que luego se encargue de enfriar, permitiendo así que el refrigerante cambie su estado de gas a baja presión y de temperatura. El ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot es un proceso termodinámico que ocurre cuando las máquinas trabajan. Este consiste primero en una compresión isentrópica, luego en una adición isotérmica de calor, seguido de una expansión isentrópica e concluye con un proceso isotérmico de rechazo de calor, aclarando que los procesos isentrópicos son aquellos que mantienen la entropía constante y los isotérmicos los que mantienen la temperatura constante. Sus características. El ciclo de Carnot utiliza dos fuentes de una baja temperatura y otra alta, las cuales sin importar la cantidad de calor que se transfiera permanecen constantes, ya que son isotérmicos. Todos los procesos del ciclo de Carnot son reversibles y por ser así todo el ciclo se podría invertir. El fluido de trabajo en una máquina térmica del ciclo de Carnot debe tener una temperatura infinitesimalmente mayor a la fuente que a alta temperatura y la temperatura infinitesimalmente inferior que la fuente de baja temperatura en el caso que sea un refrigerador. Los procesos de las etapas del ciclo de Carnot. La primera etapa es la expansión isotérmica. La temperatura entre los puntos A y B es T1. El sistema absorbe calor del depósito térmico 1 y sufre una expansión isotérmica. Entonces el volumen aumenta y la presión disminuye. Sin embargo, la temperatura se mantiene en T1, puesto que cuando el gas se expande se enfría, por tanto su energía se mantiene constante. La segunda etapa es la expansión adiabática. En el punto B, el sistema comienza un sistema de expansión en el cual el sistema no gana ni pierde calor. Esto se consigue poniendo en aislamiento calorífico, como se ha mencionado anteriormente. Por lo tanto, en una gran expansión adiabática que prosigue hasta el punto C siguiente de la flecha roja. El volumen aumenta y la presión disminuye hasta llegar a su valor más bajo. La tercera etapa es compresión isotérmica. Comienza en el punto C, finaliza en el sistema, entra en contacto y el depósito térmico 2, cuya temperatura T2 es menor a T1. El sistema cede calor de desecho al depósito térmico y la presión comienza a aumentar y el volumen a disminuir. La cuarta etapa es la compresión adiabática. Llegando al punto D, el sistema pasa nuevamente a aislamiento térmico. La presión aumenta y el volumen disminuye hasta llegar a una nueva en las condiciones originales. Buen día, hoy les vamos a hablar acerca de los ciclos reales de refrigeración por compresión y absorción. Se dice aquí que en la refrigeración práctica los ciclos reales difieren del ciclo de Carnot ideal debido a irreversibilidades, pérdidas y restricciones tecnológicas que estos tienen, ya que decimos que el ciclo de Carnot es un ciclo ideal o sea, que se permite todo, pero es teórico, no ha sido llevado como a la práctica, por así decirlo. Entre los sistemas más utilizados en la industria están el ciclo de compresión de vapor y el ciclo de absorción, que a continuación lo voy a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar más de ello. Aquí tenemos el ciclo real de refrigeración por compresión. Se dice que
el sistema convencional de refrigeración y el más utilizado es este, porque este lo vemos, ¿cómo se llama? En los aires acondicionados. Se dice que es el sistema de refrigeración por compresión, que es el más utilizado. Mediante energía mecánica se comprime un gas refrigerante, que nos hace referencia al tema anterior, que es el ciclo mecánico de refrigeración. Que nos dice que al condensar el gas emite calor latente que antes, al evaporarse, había absorbido el mismo refrigerante a un nivel de temperatura inferior. Para mantener este ciclo se emplea energía mecánica, generalmente mediante energía eléctrica. Y aquí es donde entra lo que es el compresor. Los procesos fundamentales. La regulación. Aquí nos dice que el ciclo ocurre entre el condensador y el evaporador. El refrigerante líquido entra al condensador a alta presión y alta temperatura y se dirige al evaporador a través del regulador. La presión del líquido se reduce a la presión de evaporización. Cuando el líquido se cruza al regulador, entonces la temperatura de saturación del refrigerante entra en el evaporador y será este el lugar donde se enfríe. Una parte del líquido se evapora cuando cruza el regulador con el objetivo de bajar la temperatura del refrigerante a la temperatura de evaporización. La evaporación. En la evaporación, el líquido se vaporiza a presión y temperatura constantes, gracias al calor latente suministrado por el refrigerante que cruza el espacio del vapor. Todo el refrigerante se vaporiza completamente en el evaporador y se calienta al final del evaporador mismo. Siguiendo con otro punto del proceso fundamental, tenemos la compresión, que nos dice que por la acción del compresor, el vapor resultante de la evaporación anteriormente mencionada es aspirado por el evaporador por la línea de aspiración hasta la entrada del compresor. En el compresor, la presión y la temperatura del vapor aumenta considerablemente gracias a la compresión. Entonces, el vapor a alta temperatura y alta presión es devuelto por la línea de expulsión. La condensación, que sería nuestro último proceso fundamental, dice que el vapor atraviesa una línea de expulsión hacia el condensador, donde libera el calor hacia el exterior. Una vez que el vapor ha prescindido de su calor adicional, su temperatura se reduce a su nueva temperatura de saturación, que corresponde a su nueva presión. En la liberación de su calor, el vapor se condensa completamente y entonces es enfriado. Entonces el líquido enfriado llega al regulador y está listo para el nuevo ciclo. Y así es repetitivamente que va haciendo este ciclo de compresión. Este es el ciclo de refrigeración por compresión del vapor.